gloria, toda la honra, toda la alabanza, siempre, siempre para el Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia, bienvenidos. Si hay amigos que vienen por primera, segunda, tercera vez, sea bienvenido a este lugar. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Amén. ¿Usted se goza de estar en la casa del Señor? Amén. Busque conmigo en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 26. Vamos a leer al 31. Búsquelo en su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 al 31. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y le enseñarás el buen camino para que anden en él, y dará lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiera hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o añublo, langosta, pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra de donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. Puede sentarse. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Mire qué poderoso lo que acabamos de leer. En este libro de Crónicas, hermanos, se habla mucho de los diferentes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y en el capítulo 6 sucede algo, yo le digo fenomenal, algo tan grande y tan poderoso, que fue la dedicación del templo que Salomón le hizo con todos los detalles al Señor. Y en esa dedicación que hizo el rey Salomón, dijo todo lo que está en el capítulo 6. Y en el versículo 26, Salomón menciona y habla y dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Estamos, hermanos, cerrando este mes precioso de abril y hemos estado hablando de los cielos. Amén. ¿Cuántos saben que hemos estado hablando de los cielos? Amén. Cuando usted mira los cielos, qué hermoso lo que podemos ver. Usted se sorprende cuando usted mira los cielos, hermano. Usted dice: qué grande es Dios, qué hermoso es Dios, cómo pudo hacer los cielos tan bellos. Y mire que en la dedicación del templo, Salomón dice estas palabras de lo que hoy vamos nosotros a centrarnos y hablar. Y menciona que si los cielos se cerraren. Hemos estado hablando que si los cielos se abren, pero pasa algo, que muchas veces los cielos se cierran también. Y dice Salomón: hay que tener cuidado. Estamos dedicando esta casa, estamos dedicando este templo a Jehová, pero hay que tener cuidado con algo: que los cielos se nos cierren. Hermano, podemos estar cantando, podemos estar alabando al Señor y gozándonos en este templo, pero hay que tener en cuenta que los cielos se pueden cerrar. Dice acá en el 26: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias.
Usted sabe qué triste, hermano, es la situación cuando no llueve el tiempo que debe de llover y empieza la sequía, los árboles empiezan a necesitar agua, las personas también, hermanos, que viven en situaciones que no tienen agua y les piensa el racionamiento. Cuando el cielo se cierra, la lluvia se detiene. ¿Y a causa de qué? Fíjese que Salomón solo menciona una palabra ahí, una palabra del por qué los cielos se cierran. Lea conmigo cuál es esa palabra. ¿Por qué los cielos se cierran? ¿Por el qué, hermano? Por haber, dice, pecado contra quién. Contra Dios. Los cielos se cierran cuando pecamos contra Dios. Recuerde que nosotros tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando yo peco contra Dios, estoy pecando contra mi prójimo también. Y Salomón dijo en su dedicación, cuidado, que el pecado nos puede cerrar los cielos. Hoy vamos a hablar de pecado. Y usted así, hermana, y el pecado, ese tema, ¿cuántos dicen amén? Casi no hay amén. Porque el pecado es un tema un poco complicado. ¿A cuánto le gusta el pecado? A nadie. Diga que amén, amén. Vamos a hablar, hermano, que el pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que va en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces las personas dicen, yo lo pensé, pero no lo hice. Pero el pecado es la concepción del pensamiento que lo maquina el corazón y se convierte en pecado. Y usted me va a decir, hermana, pero si todos pecamos, todos tenemos los cielos cerrados. Ahí vamos a entrar ahorita a la diferencia entre el pecado por naturaleza y el segundo, la práctica del pecado. Diga conmigo, pecado por naturaleza y la práctica del pecado. ¿Será igual? ¿Será igual, hermano? ¿Verdad que no? Vamos a conocer un poquito qué es la naturaleza del pecado. Recuérdese que hoy estamos un poquito más enseñando. La naturaleza del pecado en Romanos 3:23. Yo sé que es un versículo muy conocido, vaya conmigo. Romanos 3:23. Mire que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuántos somos pecadores en este lugar? Levánteme la mano los pecadores que vinieron hoy. Amén. Algunos están buscando todavía. ¿Cuántos pecadores habemos hoy, hermano? ¿Verdad que tenemos por naturaleza el pecado? Dice la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre entró también la salvación. Por Adán entró el pecado al mundo, pero por Jesús entró la salvación. Amén. Entonces, todos tenemos una naturaleza. Cuando usted y yo nacimos, ¿sí? El vacío, lo que pasó en el Edén, hermano, con Adán, nos hace ser pecadores desde que somos concebidos. ¿Por qué? Porque hay una separación entre Dios y nosotros, ¿ok? Entonces, mientras nosotros no entendamos que estamos separados de Dios y que el único camino, el único puente para cruzar al otro lado se llama Jesús, nosotros estamos separados de Dios. ¿Cómo estamos? Separados de Dios. Usted y yo hemos reconocido a Jesús en nuestro corazón. Levánteme su mano. Sí, ok. Entonces, esa separación entre Dios y usted, esa separación ya no está. ¿Sabe por qué? Porque el puente Jesús lo hizo para nosotros. Amén. Y el pecado por naturaleza es algo que no nos podemos quitar. Yo no puedo decirle que porque estoy aquí en el altar y porque estoy predicando, yo no tengo el pecado por naturaleza, porque la naturaleza del hombre dice que es pecaminosa. Ahora bien, mire usted en Romanos capítulo 7, ahí adelantito, algo, hermanos, que cuando yo lo leí, a mí me sorprendió.
Porque quien escribió esto fue Pablo, hermano. Uno de los líderes, usted sabe, ¿verdad? Pablo, que predicó aquí, que predicó allá, y que antes de eso se llamaba Saulo, usted ya conoce. Pero en Romanos capítulo 7, Pablo nos da un contexto de lo que es la naturaleza del pecado. En el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Escucha bien. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién lo decía, hermano? Pablo estaba diciendo eso. Y Pablo sometido al Señor, va. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mire, después dice: si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Habla de naturaleza de pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo era consciente de su naturaleza. Nosotros no podemos decir, hermano, voy a ayunar 40 días para que se me quite el pecado. Estamos hablando del pecado por naturaleza, no de la práctica del pecado, que ya vamos a explicar. La naturaleza nuestra, hermano, es que somos pecadores, ¿sí? Por lo que pasó allá en el Edén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y Pablo dice: por más que yo me esfuerzo, fíjense que a veces yo siento esto como una plática a fondo de Pablo. A veces yo quiero hacer cosas buenas, pero no las hago. Solo quiero y no las hago. Y hago cosas que aborrezco. Entonces dice Pablo: yo sé que aquí en mi carne, mora el pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el pecado con dolo y sin dolo. No dolor, hermano, dolo. Diga conmigo: dolo. Cuando yo peco por la naturaleza, es un pecado sin dolo. La palabra dolo significa la voluntad de hacer algo, ¿sí? Consciente. Entonces, si yo inconscientemente, por el pecado que mora en mí, hago algo incorrecto, hermanos, ¿sí? Sin dolo, no lo estoy haciendo como conscientemente de lo que estoy haciendo. Porque la naturaleza, usted mira a alguien y usted lo primero que usted piensa es: Señor, bendícelo, transfórmalo, dale éxito. ¡Wow! Nuestra naturaleza, hermano, de nuestros ojos es criticona. Yo no sé usted, va, pero uno dice: ay, cómo anda la ropa. Y otra cosa, y más las mujeres, ¿verdad? ¿Y qué cree que es eso? El pecado que mora en nosotros. La otra vez escuché un versículo que decía que los ojos no se cansan de ver. Aquí en la iglesia nos podemos dormir, hermano. Ay, la hermana, ya me duermo. Pero en la casa el tele es como una tentación. 3 horas en Netflix y el sueño se fue. Porque los ojos no se cansan de ver. Es la naturaleza del pecado, de la carne. La carne quiere las cosas de la carne, ¿sí o no? ¿Verdad? Y dice acá, hermano: el pecado que mora en mí no me deja hacer las cosas que yo quiero, decía Pablo. Es decir, pecamos sin dolo cuando lo hacemos por naturaleza, inconsciente. Es algo que lo tenemos que estar controlando y sometiendo al Espíritu. Ahora bien, ese es un tipo de pecado por naturaleza. Entonces, ¿cuántos pecamos aquí por naturaleza? Amén. Ahora, aquí es donde la cosa se pone difícil, cuando vamos a hablar de la práctica del pecado. Y en esto, hermano, yo quiero que usted sea un poquito así como de mente abierta, porque la palabra pues es la palabra. Y en Primera de Juan, para referenciar lo de la práctica, ¿qué significa la práctica del pecado? Vámonos a Primera de Juan. Es una palabra, hermano, bastante fuerte que se escribe acá sobre la práctica del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica, escuche, no dice
el que hacer de naturaleza humana, ¿ok? El que practica el pecado, ay Señor Jesucristo, que el Padre reprenda en el nombre de Jesús, pero ahí lo dice. El que practica el pecado es ¿de quién, hermano? Ay Señor Padre, ¿usted de quién es? Del Señor, dígalo inmediatamente, hermano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Jesús no hubiera aparecido en escena, nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad de salvación. Eso hay que tenerlo claro, hermano. Amén. Y dice acá también en el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9, que todo aquel que es nacido ¿de quién? De Dios, no practica el pecado. Ahí vamos. Pregunto, ¿cuándo usted nació en Dios? Déjenme ver, hermana. ¿Cuándo usted dijo, abro mi corazón a Jesús? ¿Usted se recuerda? Ok, ese momento es trascendental. Amén. Porque dejamos la práctica del pecado ahí. ¿Sí? Y dice que el que es nacido de Dios, no dice ahí no hace el pecado, dice no practica el pecado. ¿Qué es practicar? ¿Usted se acuerda de matemáticas? Entre más practicaba las tablas uno, más se le quedaban y más experiencia agarraba, ¿verdad? Y 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4, y empezamos a repetir y repetir. Pues con el pecado, hermanos, entre más se practica algo, más esclavos somos de lo que se practica. Y dice ahí, porque la simiente de Dios permanece en él. Si yo he nacido en Dios, hay una simiente en mí. ¿Qué simiente? Es una raíz, es algo tan profundo que cuando yo quiero practicar el pecado no puedo, porque la simiente que hay en mí no me deja. Ay, pero ¿qué pasa de que a cada rato practicamos el pecado? Hay que meditar esa simiente, si ya se cortó. Porque dice acá que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hablando de la práctica del pecado, ¿sí? Y mira que es un versículo fuerte, hermano, esto de la práctica del pecado. Y claro, todo eso, hermano, del que practica el pecado, el que hace el pecado, y la palabra lo menciona también, que dice que los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de practicar el pecado? Escuche, no estoy hablando de hacer pecado en el sentido que es mi naturaleza pecaminosa. Yo estoy hablando de una práctica, y ya vamos a ver cómo se practica el pecado, para que usted lo reprenda y no es que lo practiquemos. Amén. Mateo 7, vámonos a Mateo 7. Cuando usted practica el pecado, usted lo hace con dolo. Yo estoy consciente de esto que estoy haciendo, que está malo, pero ¿qué voy a hacer? Así soy yo, así me gusta. Entonces ya la práctica se hace con conciencia de que lo que se está haciendo es malo y tiene una consecuencia, pero estamos tan esclavos a eso que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Si una vez se pide perdón por un pecado, hermano, ay Señor, perdóname, yo me arrepiento de todo en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Hay que tener cuenta si es naturaleza o si ya es práctica. Y en la práctica hay que tener cuidado. Entonces, Mateo 7, 22. Mire lo que la palabra nos enseña en el versículo 22 y 23. Mateo 7, 22. Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, no dice que hacedores ya es alguien, hermano, que maquina, que hace, que estructura, que practica el pecado.
Pero me llama la atención, y yo no sé si usted, yo sé que ya ha leído este versículo, de que ahí lo que dice, hermano, en el versículo 23, en el versículo, 22, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Es decir, que acá se hace como una comparación, hermano, y esto es bien delicado, que aunque se lleguen a esos niveles de profetizar, de echar fuera demonios y de que el Señor los use para hacer milagros, las personas pueden caer en la práctica del pecado. Y es algo que estamos viendo, hermano, lastimosamente a nivel internacional. Muchos pastores usados en esa línea, hermano, proféticamente, milagros, están cayendo en prácticas del pecado. Y el Señor nos advierte y nos dice, ¿se imagina que con ese nivel, hermano, espiritual, de profetizar, de echar fuera demonios, que se caiga y que el Señor diga en aquel día, apártense, yo nunca los conocí? Señor, pero me conoció el presidente, que yo fui a orar por él, pero yo no los conocí. Que nos conozca el Señor, hermano, a nosotros, que las personas, que Él diga quién es cada uno de nosotros, amén. Y tenemos que cuidar la práctica del pecado, porque dice el 23, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa? Cuando la práctica del pecado se vuelve algo normal, se hace la persona un hacedor de maldad. Y a veces decimos, uy, qué asesino serial ese, qué hacedor de maldad. Porque nosotros lastimosamente, hermano, queremos poner en una balanza los pecados. Ese pecado es grandísimo. Y fíjese que nosotros estábamos estudiando con Rommel que la soberbia es igual que la hechicería. Entonces yo no puedo juzgar al brujo que hace brujería si soy soberbio. Y es fuerte. Y ahí menciona también, hermanos, esa parte. Y es como de reflexionar, hermano. Cuando el Señor nos está hablando y nos está diciendo, porque el Señor nos prepara siempre, el Señor nos habla siempre. Fíjese que el Señor no va a decir, no, yo no, a mí el Señor nunca me dijo nada, que yo estaba mal. Mire, por cualquier lado el Señor nos habla. Y dice ahí, hacedores de maldad. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque una de las consecuencias cuando hay una práctica del pecado, aparte de los cielos cerrados, acuérdense que los cielos se cierran por el pecado, pero estamos hablando de la práctica del pecado y hay una condenación eterna, porque la persona, hermano, llega a un punto que está cegada por el pecado. Y aunque las personas le hablen, le digan que se aparte, como que hay una venda en los ojos, porque el pecado eso hace, nos venda los ojos. Segundo, también en Jeremías capítulo 11, ¿qué pasa si nosotros seguimos en esa práctica, hermano, del pecado? Si caemos en esa práctica, que en el nombre de Jesús no sea así. Jeremías capítulo 11, versículo 14. Mire lo que dice Jeremías 11, 14. Tú pues, dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. El Señor le estaba diciendo a Jeremías, no ores ya por el pueblo. Es que tantas veces se le ha profetizado, se le ha dicho y no obedecen. Hermano, el pueblo de Israel, si usted lee la palabra en el Antiguo Testamento, tiene un recorrido de rebeldía terrible. Y el pueblo amado de Dios practicaban el pecado, adoraban dioses. Es más, yo no sé si usted ha leído, hermano, que hasta sacrificaban sus propios hijos a los dioses, sabiendo que el único Dios, su Dios todopoderoso que los sacó de Egipto, y hasta entregaban sus propios hijos en sacrificio. ¿Se imagina qué abominación tan terrible? Y acá el Señor le dice, ya no ores, tú pues no ores por este pueblo, no levantes clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción, cuando clamen a mí. Es decir, que cuando una persona está en práctica del pecado, hay un momento, hermano, que lastimosamente los oídos del Señor se cierran, porque es tanta la maldad. Y usted me va a decir, pero el Señor es un Dios de amor. Así es,
Pero el Señor es justo y recto y nos da el pago que nosotros merecemos por nuestras acciones. Mire lo que pasó con Noé. ¿El Señor ahí era misericordioso? Sí. ¿El Señor tenía mucho amor ahí? Sí. Pero lo mismo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Entonces, el Señor cierra sus oídos cuando hay una práctica constante del pecado. ¿Y será que el Señor no sé qué está pasando? ¿Será que hay una práctica del pecado que el Señor quiere que entreguemos a Él? Que renunciemos a eso. Mire lo que dice también Gálatas 5. Váyase conmigo al Nuevo Testamento en el libro de Gálatas. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Obras. Me llamaba la atención ahí, hermanos. Nosotros hemos leído esto, pero en el versículo 22, y se lo voy a dejar para el que le encanta así leer la palabra, que el 22 dice: más el fruto del Espíritu. Escuche, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Estudia un poquito esa parte. ¿Por qué no los frutos de la carne? Sino que las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Estudie un poquito en casa. Después dice: y manifiestas son las obras de la carne. Una obra, ¿qué será una obra? Un hecho, una práctica. ¿Qué son? Adulterio. No me voy a detener porque si no, no termino hoy. Adulterio, escuche, solo quiero decirle que esto son prácticas, hermanos, que a veces se cometen y tal vez uno dice: ay, de eso estoy salvado. Pero el problema está que en estas prácticas hay como de dimensiones, pero vamos a leerla, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. ¿Sí? Cuando dice os amonesto es como les estoy diciendo con amor. ¿Sí? Les amonesto como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tercera consecuencia de las prácticas del pecado: no heredaremos el reino de Dios. ¿Sí? Pero pregunto yo, ¿cuántos aquí tienen esa herencia en el reino de los cielos? Amén. ¿Usted va a heredar el reino de los cielos, hermano? ¿Usted va a estar en el reino de los cielos? Me preocupa, me miran así como, no sé si estamos así como estamos acá, amén. ¿Vamos a heredar el reino de los cielos? Mire, yo le voy a contar un secreto aquí entre nos. Y están grabando, ¿va? Ya se extendió por todo. Cuando yo estaba pequeña, hermano, yo tenía un miedo, no sé si, pues miedo. Y yo todas las noches oraba. Y yo le decía: Señor, perdóname, perdóname. Y oiga, de niña, ¿va? Por los pecados que hice hoy, perdóname. Porque si tú vienes hoy, yo no me quiero quedar. Y era una oración. Y fíjense que por eso el Señor, ayer estábamos viendo que el Señor pide que uno sea como un niño. Porque de niño yo sí hacía esa oración todos los días, ¿no? Ahora ya que me caen los años, cuando me acuerdo: ay, perdóname, Señor, por los pecados conscientes, inconscientes y de todo lo que hice. ¿Sí? Tenemos, hermanos, que venir ante el Señor cada vez a su presencia y decirle: perdónanos, perdónanos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el Señor desea que nosotros heredemos el reino, porque Jesús vino para darnos vida eterna. Amén. Y se imagina 15 años en una iglesia y al final no heredemos el reino. Ay, Señor, no. El Señor quiere que nos gocemos en la boda del Cordero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte sus palmas al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema del pecado? Cuando se practica el pecado. Yo le voy a pedir que me ayuden con una imagen que está por ahí. Y vamos a comparar un poquito
¿Cuál es el problema de practicar el pecado? Cuando no dejamos, hermanos, de dejar las prácticas del pecado. Y ahí está, no voy a explicar medicina porque no soy doctora, pero solo quiero explicar, a ver, sí, esto del lado mío acá es una célula normal de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto de acá, células normales, y esto de acá es una célula con cáncer. Mire un poquito detallado, voy a poner por acá, mire un poquito detallado esa parte de las diferencias que hay entre la célula normal y la célula con cáncer. Si ustedes se fijan, la célula normal dice ahí que su forma esférica es esférica, la del núcleo, y ahí dice que es un núcleo único, las pelotitas adentro. Como les dije, no voy a explicar medicina, pero el detalle está que se miran estas como bien formaditas. Ahora, mire lo que pasa con la célula que tiene el cáncer. Se mira deforme, ¿sí? Empieza como a subdividirse y empieza como a las cositas de adentro, hermano, que es el núcleo único. Allá dice que hay múltiples núcleos, pero todos se separan y son de diferentes formas, tamaños. Y el problema de las células cancerígenas es que van contaminando y van ampliándose, ¿sí? Comienza tal vez un poquito, hermano, y se va extendiendo. Así es el pecado. El pecado comienza con una pequeña cosa, práctica del pecado, y de ahí nos corrompe, nos degenera. Cuando en el cuerpo, hermano, existe el cáncer y se extiende ya de la parte central de donde comenzó y se va regando, ya los doctores le dicen metástasis, que es una situación donde ya no se puede hacer nada porque ya está invadido casi todo el cuerpo. Podemos caer muchas veces, hermano, en esas situaciones si no nos arrepentimos delante del Señor, que ya en algún momento el pecado que mora en mí, que decía Pablo, ya se convirtió en lo normal de nuestro cuerpo y se extiende y nos corrompe. Sí, tal vez usted dice, pero yo no era así. Yo cuando iba a la iglesia, yo no era así. Hay personas que usted las conoce que han venido a la iglesia, hermano, cuando están en la iglesia, como que el Señor las sujeta un poco, ¿va? Pero cuando salen de la iglesia, hermano, tal vez usted los mira que ya toman, que ya, miren, ahora está de moda que las personas profesionales, hermano, miran como normal comprar droga. Sí, porque es algo medicinal. Sí, incluso creo que es algo que se quiera probar. Que el Señor reprende eso en el nombre de Jesús. Porque es algo medicinal. No, yo uno por la noche para estar activado. Sí, qué terrible, ¿verdad? Tal vez en algún momento, hermanos, esa persona decía, pero eso es malo, eso contamina mi cuerpo. Pero la práctica va creciendo en el cuerpo y a lo malo le decimos bueno. Amén. Entonces tenemos que cuidar, hermanos, porque el pecado se puede regar por el cuerpo y en algún momento ya no vamos a decir, pero yo puedo cambiar. ¿Se ha fijado? Una de las primeras cosas con las que trabaja un psicólogo es la aceptación del problema. ¿Usted es drogadicto? ¿Sí o no? Yo no soy drogadicto. No está listo para empezar terapia. Vaya, cuando sepa que tiene un problema, regresa. Y a veces a nosotros nos cuesta aceptar los problemas que tenemos. ¿Usted es rebelde? Yo no soy rebelde. Vaya para allá yo, porque voy a ir. Tenemos rebeldía que debe de ser sometida al Señor, amén. Reconocer nuestros problemas, ¿sí? Esto es, hermano, cuando los cielos se cierran. Ahora, usted quiere tener los cielos abiertos. ¿Cuántos decimos amén? Yo le voy a dar la regla de 3, pero no es la regla de 3 que enseñan en otro lado. La regla de 3 espiritual según Crónicas. ¿Qué nos habla en la palabra en Crónicas?
Váyase conmigo otra vez a Crónicas capítulo 6, cuando Salomón dice, hermano, recuerde que Salomón fue el hombre, hermano, con esa sabiduría. Usted sabe que Salomón fue de los hombres más sabios, ¿verdad? Amén. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 26. Por haber pecado contra ti, los cielos se cierran. Ahí nos quedamos. Si oraren, primera regla. Si confesaren tu nombre, segunda regla. Si se convirtieran de sus pecados, tercera regla. La regla de 3: orar, confesar y convertirnos del pecado. ¿Sí? No basta con orar. Como dice alabanza, yo no sé si se acuerdan, no basta solo con creer, es necesario. Y ahí dice, ¿verdad? No basta solo con orar. Ay, perdóname, Señor, y ya oré. No, es necesario confesar. ¿Y qué es confesar? No es que usted va a venir, hermano, acá, pastor, yo me quiero confesar con usted. ¿Y qué quiere confesar? Ay, viera todo lo que he hecho. ¡Ja! Gloria a Dios que eso no existe en nosotros, hermano. Porque si no, el que recibe la confesión, Señor Jesús, se imagina, queda pero traumado, hermano. En el tiempo de antes, las personas iban a decirle a Moisés, Moisés, mira que le hice esto. Bueno, mate 2 palomas, lo va a sacrificar y con eso se le perdona. Así era antes, hermano. Ay, mire que le eché tierra a la vecina y le insulté. Bueno, vaya, mate un cabro y lo pone. ¿Cuántas vacas crucificadas lleváramos nosotros? Con lo que muchas veces hacemos. Sí. Se necesitaba un sustituto, Cordero Santo, limpio, que no tuviera mancha por sus pecados y por los míos. Y ese fue Jesús, amén. Por Él somos limpios de pecado. Orar, confesar. ¿A quién le confieso entonces, hermano? Al Señor, hermano. Ser sinceros con Dios. Mire, ¿por qué David hizo lo que hizo, hermano? Dios mío, lo que hizo David. Pero el hombre confesó, hermano. Cuando Natán le dijo, ese eres tú, el que le quitó la pobre oveja al hombre. Se tiró el hombre, hermano. Sí. Se tiró y confesó el pecado. Nos cuesta muchas veces confesar el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos como un enamorío con el pecado. Sí, me enamoré del pecado. Y nos cuesta confesar. Soy rebelde, soy esto, soy lo otro. Pero no como algo de orgullo, hermano. Es que yo viera, jamás voy a cambiar este modo que tengo. Sí, confesar es hablar sinceramente quiénes somos delante de Dios. ¿Dicen amén? Tercero dice convertir. Convertir es una palabra, hermano, bien profunda. Porque en Hechos 3:19 menciona un versículo fundamental que dice: arrepentíos y convertíos. Búsquelo conmigo para ir cerrando, hermanos. Miren lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué, hermano? Borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de, ¿qué, hermano? De refrigerio. ¿A cuánto le gusta el refrigerio? ¿Y qué es el refrigerio, hermano? Cuando dicen vamos a coffee, vamos a refrigerio, ay, uno se emociona y ¿qué van a dar? Pues el Señor hace una comparación y dice acá en la palabra: si se arrepienten y si se convierten, yo borro los pecados, y aparte de eso les doy tiempo de gloria, de bendición, amén. Tiempo de refrigerio. Pero ojo acá, menciona arrepentirse y convertirse. Son dos cosas que tienen que estar unidas. Porque yo me puedo arrepentir, pero no me convierto. Y muchas veces en la iglesia eso está pasando, hermano. Las personas, ay, yo me arrepiento de esto que estoy haciendo, estoy engañando a mi esposo, yo me arrepiento del corazón. Pero cuando la mira,
El arrepentimiento se fue. No hubo conversión porque lo volvió a atrapar. Arrepentirse, ¿sí? Arrepentirse, lo voy a explicar de esa manera. Arrepentirse es lo interno. Ay, me duele lo que hice. Ay, ese sentimiento de dolor, eso es arrepentirse. Un niño se arrepiente de algo, hermano. Por ejemplo, la niña mía a veces que la otra la molesta, le hace paz, la grande, y la otra llora. Y le digo yo, ¿qué pasó? Es que, ¿y cómo se siente? Sí, mal, dice, porque yo la empujé. Está arrepentida. Es como un sentimiento interno, ¿sí? El arrepentimiento. Pero no basta solo con sentir que el corazón se le sale de la tristeza. Viene la otra parte, la conversión. La conversión es lo que yo me arrepiento internamente, ese sentimiento se exterioriza y se convierte en acción. ¿Sí? Entonces, lo siento y lo exteriorizo y me convierto. Hay una acción, hay un cambio. Por eso, hermanos, no podemos ser iguales cuando tenemos tiempo de estar en la iglesia, escuchando la palabra, siendo ministrados por el Espíritu y no tener conversión. No. Ay, es que mira que me está costando este proceso usted. Mire, si en una empresa usted en los 90 días que ellos le dan, yo creo que ya lo redujeron ese tiempo. Si usted no aprende el proceso, va para afuera. Así es. Le dan un tiempo de prueba para que usted vea qué es lo que tiene. Sí. No podemos estar en tiempos de prueba 10 años de estar sentado en la iglesia. Tenemos que mostrar conversión. Y sabe, no se sienta tal vez como, ay, como regañadito. No, porque el Padre nos ama. Y dice la palabra que quien al Señor reprende lo ha tomado como un hijo. Amén. La vecina no va a venir a reprender a mis hijos, hermano. Soy yo, que soy su madre. El Señor nos reprende porque nos ama y porque nos ha adoptado como hijos. Arrepentidos y convertidos, cielos abiertos, todos queremos, amén, amén. Pero es necesario arrepentirse y convertirse para que vengan tiempos de bendición. ¿Cuántos desean ver tiempos de bendición? Una familia unida, llena de amor, paz en su casa, hermano. Mire, dormir tranquilo. No voy a decir que me levante las manos, pero ¿cuánto duerme tranquilo, hermano? Ay, bien, hermana, a la 1 me voy durmiendo y me levanto a las 3. No me puedo dormir. A las 5 pienso en la sopa de frijoles que voy a hacer el día siguiente. Hay un problema. Salmos 4:8, ¿qué dice? En paz me acostaré, en paz, pero si di guerra, no me voy a dormir. En paz me acostaré y así mismo ¿qué? Y así mismo ¿qué? Dormiré. Si no puede dormir, escuche, si no puede dormir, no vaya a tomar la pastilla del sueño. Siempre que dice, no, me la voy a ir a tomar. No es problema de eso, hermano. Yo creo que hay algo que hay que meditar. Que cuando no se puede dormir, el enemigo ha robado la paz. Porque dice, en paz yo me acuesto y así mismo me duermo. Si no duermo y no puedo dormir, es porque tengo un problema de paz. Sí, claro, se va a decir que tiene problemas de esto, pero medite internamente, Señor, ¿por qué no duermo? Y por más acelerada que sea, hermano, porque yo soy súper acelerada. Evito los chocolates por eso. Pero cuando tenemos la paz de Dios, mire, uno lo tienen en exceso, ¿va? Porque uno, por más que uno quiera levantar a alguien dormido, Dios santo que se tomó, porque no lo levanta. No sé cómo es usted, hermano. Si se le mueve el piso, hay gente, hermano, que nunca ha sentido los temblores de la noche, porque dormido, hermano. Yo creo que soñó que andaba en un barco. En paz yo me acuesto y así mismo duermo.
Cuando los cielos están abiertos, hermanos, tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, Dios nos da sus hijos. El Señor no quiere que estemos en pecado. El pecado nos quita, hermano, la paz, nos envuelve la visión y no podemos ver más allá. Cortemos eso en el nombre de Jesús. Levantémonos y que el Señor abra sus cielos. ¿Cuántos quieren que el Señor abra sus cielos? Y sabe, hay una palabra hermosa y con eso estoy cerrando. En Joel, que dice, hermano, que Él va a mandar su lluvia temprana y tardía. Pero eso se da hasta que el cielo se abre, porque con los cielos cerrados no puede llover, hermano. Entonces primero que los cielos se abran, y cuando los cielos se abren, la lluvia comienza a descender. Esa lluvia temprana que cae como un rocío, pero la lluvia fuerte también, que lo llena todo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor lo llene así como, que nos llene como esa lluvia fuerte? ¿Verdad que cuando solo cae el rocío, las plantas se miran bonitas, pero les queda como una gotita? Pero cuando cae fuerte, se lo llena todo. Temprano, rocío, tardío, fuerte el Señor. Amén.